Yo tengo un comentario. Acabamos de ver la clase 9 del curso de Goldman llamado El progreso entra en la historia. Adelante, Jorge. No, no, que tú, claro, tú te formaste ingeniero, matemático, en la universidad y tienes esa visión como todos los que estamos aquí, posiblemente en este grupito. Eh, pero últimamente tratando de aprovechar los últimos años de mi vida y tratar de comprender mejor el mundo, yo he llegado a que quizás mi vida la he centrado en solamente en una dimensión y realmente creo que el mundo es el mundo del ser humano, nuestro mundo, tiene tres dimensiones importantes. Uno es la verdad, el otro es la justicia y el otro es quizás la belleza. Entonces la dimensión ética, la dimensión estética, realmente normalmente abunda fuera de nuestro ámbito científico. Irónicamente, y ahora empiezo a pensar en Maíz Vallenilla, que cuando creó la Simón Bolívar quería que fuera una universidad de avanzada tecnológica, pero con fundamento humanístico. Y Lo ahora logró. empiezo a comprender mejor la razón de ser de eso y la importancia de ese esquema. Cuando tú empiezas, Petrarca, para mí Petrarca era un poeta y punto. Y Petrarca es un poeta y más nada. Pero con la versión de Petrarca que estuve yo investigando en la evolución de memoria, de la cual ya mencioné, más lo que acabo de oír de Coleman, este, me parece que es una elegía, una gran importancia a esas otras dimensiones, de la parte estética sobre todo, cuando él destaca de que realmente lo que quería Petrarca era recuperar la belleza de la escritura de los griegos y los antiguos romanos, porque realmente también los romanos, Cicerón, por ejemplo, y Ovidio y Horacio, tenían belleza. No es que solamente los romanos no eran, había belleza. Lo que pasa es que después de ello se impuso el esquema de la fuerza y cambiaron los valores, los valores de la Roma y luego el desarrollo de la Alemania, de la Europa, el nacimiento de Europa fue un De parto Europa donde Bárbara. no había cabida para estos aspectos. Y entonces Petrarca realmente en este momento está destacando ese aspecto, pero lo centra es en la parte de la literatura. Y quiero destacar esto porque realmente yo siempre, aun cuando tengo muchos libros y muchos son de literatura, los tengo como complemento, pero no porque sea mi atractivo principal. Lo que yo normalmente leo es ciencia, tecnología, pero últimamente me he dado cuenta de que realmente eso hace que realmente mi cultura sea muy pobre y realmente me faltan dos patas de las tres patas que debería tener. Este, y este video que vi me parece que me da, a mí en lo particular, me llega al fondo porque me hace ver de que me hace falta esas tres patas. Afortunadamente tengo oportunidad para recuperarme y tratar de compensar ese efecto. Gracias, Jorge. Muy emotivo. ¿Algún otro comentario, alguna otra reacción? Yo- bueno, yo comentaba que yo no sabía nada de Petrarca y bueno, ahora sé muy poco, o sea, pero eh, bueno, eh, Leonel, me miro, bueno, Mario, Alexandra. Yo tengo, digamos que hay un paralelismo que destacó hace tiempo Jorge de mi formación como ingeniero, pero tuve la oportunidad de encontrarme con dos individuos que fueron Celso Fortul y José Miguel Velasco, que eran ingenieros, pero tenían una inclinación hacia la búsqueda de la belleza dentro de las matemáticas y la ciencia.
Yo recuerdo que José Manuel Velázquez decía, José Manuel, él decía, por ejemplo, cuando explicaba, tenía que explicar el concepto de vector, él decía, el vector tiene sentido, entendimiento y razón, que es una de las frases del polo margariteño, que, que nos viene, es parte de la historia de la literatura y la música española que nos llegó a nosotros. Entonces, eso es por mostrar un bocadillo de lo que yo viví en esa época. Eh, entonces, siempre he estado en varias dimensiones y eso tiene una gran desventaja, en el sentido de que no logré enfocar una dirección, y eso me lo señalaron los americanos cuando llegué aquí a Estados Unidos. Y me dice, mira, tú eres muy disperso, eso de que tú eres ingeniero y filósofo y músico y folclorista, eso aquí no vale. Tú tienes que enfocarte. Entonces no es muy, digamos, no hay manera de que en una sola vida, claro, tú tienes el ejemplo del mismo Petrarca o de Alejandro von Humboldt o de tantos que llaman polímatas, que eran grandes pensadores de la ciencia y de las humanidades. Y eso existe, pero hay que tener la oportunidad y hay que tener los recursos para ser un individuo que abarca áreas del conocimiento y del disfrute de la belleza y del poder viajar para conocer las grandes creaciones de la humanidad. Entonces, lo que a mí me ha quedado ha sido este encuentro con el grupo de Big History, que le da cierta formalidad personal a todos estos caminos que yo he recorrido, que nunca logré. Yo, por ejemplo, logré en una época, me nombraron en un evento de cámaras que había organizado ¿cómo se llama perdí el nombre de la organización que reúne a los científicos que está pegada al Asobac, CONICIT, Asobac, Asobac. Asobac, ok, Fundavac. Colette, mi esposa, fue directora de Fundavac. Y entonces, o presidenta, no sé cuál es el título. Entonces, una vez se crearon un evento para los premios de Fundavac de ese año. Y llevaron a un grupo de gente del folclore que llevó que presentó las diversas formas de la música venezolana, que no se conocían porque hubo en algún momento, que se fueron conociendo a raíz de la actividad de Osvaldo Lares y de Con Venezuela, que fue un grupo al que yo pertenecí, y entonces esta persona, cuando yo entré al sitio, me dijeron, acaba de entrar el decano del folclore, del calipso, del Callao, y entonces yo me quedé loco, porque digamos, yo no lo que hice, que fue recoger la información para hacer unos textos para el disco de calipso que hizo con Venezuela y luego se materializó así, lo hice como parte de una tarea que tenía. Mira, recuerdo que yo aprendí a hacer décimas porque me dijeron esa tarea de mira, tenemos una presentación en el Teatro de Cantebé para el próximo mayo y entonces vamos a hacer música de culto del folclore oriental y del folclore de Venezuela. Entonces, Osvaldo me dio el libro de Frank Subero. Mira, aquí está el libro de las décimas. Busca algunas para que armemos una pieza, un polo margariteño, lo que fuere, para presentarlo en el festival. Entonces, yo no encontré ninguna de las décimas que me gustase y entonces sencillamente decidí hacer las décimas porque es un patrón, digamos, que tiene, para un ingeniero es muy fácil agarrar el patrón y entonces desarrollarlo. Y bueno, total que hice unas 4 décimas y después me tocó cantarlas en el Teatro Cantebé y todo eso. Y quizás por esta razón mucha gente pensó que yo era una especie de gran gurú del folclore venezolano, pero no, para nada. Eso hoy que soy también casi octogenario, digo, mira, yo no dejé ningún legado. Hay una especie de... En cambio, yo veo el ejemplo de Miro y de Jorge, por no decir el tuyo, de Gustavo, que estás dejando también un legado. Y digo, bueno, menos mal que estoy en este grupo,
me ayuda a darle forma, por lo menos en el ámbito personal, de lo que significa haber paseado disfrutando de lo que eran las matemáticas de Boole. Cuando yo llegué a la universidad, ese era el gran boom que tenía Jiménez Romero, que había desarrollado con su grupo de matemáticos españoles la introducción de la álgebra moderna en ingeniería, y eso lo disfruté de una manera increíble, porque yo venía de un sitio en el cual el profesor que tenía de matemáticas no sabía lo que era un vector. Perdón, él era profesor de matemáticas y de física, y entonces me tocó preguntarle, mire, ¿qué es esto que para el examen de admisión de ingeniería? Vector. ¿Por? ¿Será eso? Yo no sé, no me preguntes más. Entonces, eso ha significado para mí recorrer ese mundo, encontrarme con el folclore y encontrar los patrones matemáticos del clave bien temperado, que son la gama de la música donde está la vibración de 440 para el la, todo eso que significa la unificación íntima de la ciencia y de la belleza que tiene la música, o por el otro conseguir cuando el hecho de que Rembrandt y todos aquellos grandes pintores dependían para crear sus pigmentos del avance de la química. Sin los avances de la química no hubiera habido en un momento dado los pigmentos que ellos hacían una lista. En el caso de Van Gogh, ya era una lista. Mira, fulano, cómprame esta lista de pigmentos que necesito, pero hubo otros que tuvieron que inventárselas para hacer los pigmentos que ellos usan, los primeros pintores posteriores al Renacimiento. Tuvieron que inventárselas para los pigmentos que utilizaban. Y por eso tú ves el deterioro de los cuadros más antiguos, ¿no? Porque eran que no tenían una base de permanencia. Entonces, todo eso configura las dimensiones de los hechos humanos, que yo los he vivido como espectador y en algunos casos como protagonista, pero que le dan dimensión a eso que es la unificación posterior, que da el renacimiento entre la ciencia y las humanidades. Y por eso en algún momento yo hice un comentario hace 2 o 3 semanas sobre el gran daño que se le había hecho a la educación cuando crearon esa división entre ciencias para allá, humanidades para acá. El que estudia humanidades no tiene por qué saber de física, lo cual es un exabrupto cuando uno lo ve. ¿Cómo que no? Si todo lo que significó que Newton fuese, por ejemplo, un experto en el arte egipcio y que pudiera escribir un volumen tan grande, creo que más grande que los principios de matemáticas, sobre el Palacio de Salomón, de acuerdo con lo que está escrito en la Biblia. Entonces tú ves que, yo veo que ha sido un enriquecimiento maravilloso y que tuve la suerte hace 2 años y medio de ingresar a este grupo donde puedo, digamos, que extender la mirada hacia esos caminos que yo dejé cortados o que se cortaron por su propia cuenta porque tenía que seguir viviendo, y en un momento dado, cuando me vine a los Estados Unidos, casi todo quedó tronchado porque perdí, digamos que una biblioteca de 4.000 libros la perdí. Y eso significó para mí una especie de muerte parcial. Y aquí en Estados Unidos estoy viviendo prácticamente la de un congorocho escondido, porque no tengo, salvo esta opción de los sábados, de encontrarme con este grupo en el cual yo me entero de nuevo, refresco ideas, y eso, digamos que estaba revisando a medida que estaba lo de Goldman, estaba revisando la transcripción que hicieron en la Universidad de Cleveland de este mismo curso, y resulta que no, esa transcripción es muy pobre en relación a lo que dice el propio Goldman. Entonces, Goldman hace, y realmente despierta mi admiración como un individuo que tiene las 3 patas esas, las 3 dimensiones de la belleza, de la justicia, de las ideas generales que nacieron con la Grecia y que nos llegaron enriquecidas por tantos polímatas del siglo XX. Yo, por ejemplo, soy un admirador de Richard Feynman, soy admirador de Einstein, o soy admirador de von Neumann.
Y cuando veo que esos son genios que alcanzaron alturas inabarcables para una persona de la formación que tenemos nosotros en América Latina, en Venezuela, en un caso particular. Entonces, bueno, me parece que es muy enriquecedor este capítulo del Goldman. Bueno, gracias, Leonel. Bien, mira, se está haciendo tarde. Yo quería, la siguiente clase de Goldman es sobre la imprenta y es un tema al cual se le puede llegar de varios ángulos, pero he estado viendo cosas. Bueno, quiero mostrarles ahora un video que es continuación de un video que vimos hace un tiempo, el del papiro y el pergamino. Quiero ver media hora de ese capítulo, si ¿Puedo tienen decir tiempo. algo antes? Ah, por favor, O Emiro, sí, estará sí. prohibido, tal vez. No, 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 por favor, por favor. Y, Adelante, No, adelante, mira, adelante. quería en primer lugar decirle a, a nuestro querido amigo que, bueno, me pasa lo mismo y seguramente a todos. Este grupo es un ¿Podrías respiro. poner tu cámara? Para... Podría, déjame ponerla. Podría, aunque estoy muy feo, pero podría. No, decía que, No, bueno, mira, esa camisa está bonita. gracias. Eso nos pasa a todos, pero de hecho este grupo es un respiro, o sea, digamos, ¿con cuántas personas puedes tú hablar de estas cosas? Honestamente, si yo voy a jugar tenis con mis panas del tenis y me tomo unos palos con mis panas del tenis, mira, hablaremos de cosas muy generales, pero con muy pocas personas tú puedes hablar de este tipo de cosas. El único sitio donde esto se daba para mí era en los almuerzos en la Simón Bolívar, en la casa del profesor, porque la casa del profesor tenía una gran virtud y era que uno almorzaba con personas de muchas disciplinas, o por lo menos yo lo hacía así, yo me negaba a almorzar solamente con matemáticos. Yo siempre estaba en una mesa donde había filósofos, matemáticos, físicos, literatos, poetas, etcétera. Y eso me enriquecía mucho y le permitía a uno discutir esas cosas. También recuerdo que mi compadre Alfredo Rosa inventó precisamente por estas necesidades un seminario que se daba en su laboratorio de química, y era obligatorio que sus estudiantes de química asistieran. Y él invitaba a filósofos, invitaba a poetas, me invitó a mí a que diera la historia del cero, por ejemplo, y ese tipo de cosas, porque él pensaba que era muy importante que un estudiante tuviera mucho más que la educación que te da el laboratorio. Y aunque en la Simón Bolívar tuvimos la suerte de tener los estudios generales, yo creo que eso fue un acierto de maíz, aunque muchas personas lo protestaban. Mira, también había que complementar eso con otras cosas, porque había una sed de conocimiento. También tuve la suerte de asistir a las clases de apreciación musical de Abraham Abreu. Y entonces era otro universo, para mí era maravilloso, después de que uno estaba todo cansado de oír a los colegas matemáticos dándole clase a uno, yo me metía a las clases de Abraham de apreciación musical y uno pasaba un par de horas divinas allí oyendo música y oyendo la voz de Abraham, que es tan pausada, tan agradable. Que por cierto, Abraham va a dar un concierto dentro de poco. Finalmente va a volver a dar un concierto. Lo acaban de invitar. Yo les avisaré cuando se esté dando ese concierto. Y ¿Dónde está él? bueno, es que él estuvo muy mal. Sí. Jorge, él estuvo muy mal. Él se le partió la cadera y la operación salió mal. Wow. Estuvo meses que no podía salir de la habitación de arriba, no podía bajar a tocar el piano, no podía hacer nada. Entonces ahora ya se ha recuperado, ya volvió a empezar a tocar su piano, y el nuevo director, después de la muerte que acaba de morir, ¿cómo se llama? El director artístico que acaba de morir. Hay un nuevo director y fue a visitarlo y lo invitó a dar un concierto. Y él ha aceptado, va a dar un concierto de Bach y va a ser en piano y creo que va a ser bien interesante, ojalá. Y yo les avisaré para que podamos asistir. Pero volviendo al tema, mira,
Muchas gracias además por tus comentarios. Yo particularmente no siento que he dejado ningún legado importante, a excepción de mi hijo. No creo que haya dejado ningún legado importante. Pero yo también disfruto mucho de estas conversaciones. Y estas conversaciones son para mí un oasis. Porque, como te digo, inclusive con mis eh, amigos matemáticos que tengo ahora en Mandatos, donde estoy trabajando, son unos muchachos imberbes todavía. Aunque el mayor tiene 32 años, es un imberbe. O sea, esos muchachos saben matemática, pero más nada. Yo trato de que estén ampliando su cultura, ¿verdad? El otro día le di la cola a uno y estaba María Calas, tenía un disco de María Calas y estaba ella pues con su estridente voz en pleno aria y él me dijo, caramba, ¿y esa señora por qué grita tanto? Ay, ¿por qué grita tan alto cuando canta? Sí, bueno, así es ese tipo de canto. Bueno, mira, antes que se haga muy tarde, el video este que viene es muy bueno. Vamos a llegar al tema de la imprenta por varios caminos.